Hola, continuamos con nuestra explicación de la misa. Para poder vivir mejor la misa, vamos a entenderla mejor. Decíamos que la misa es el encuentro más grande que podemos tener con Dios. Es algo que hemos de anhelar, querer, ir con ilusión de encontrarnos con Dios. Comentaban que un chavo no quería ir a la misa y le decía a su mamá, es que el único que se divierte es el padre, todos los demás estamos ahí nada más. Pues no, una participación activa, entender lo que estamos viviendo O un amigo mío me decía, mira, los padres qué vida se dan, solo trabajan media hora a la semana y con vino. Bueno, pues es una visión un poco incompleta de la jugada, pero también nosotros en la misa hemos de estar participando. Vamos a encontrarnos con Dios. Y cuando tú te encuentras con un amigo, ¿qué haces? Pues platicas y platicas. Y si estás joven, pues vas al Oxxo a comprar unas papitas y una coca. Y si eres más grande, pues vas a casa del amigo, platicas y después hay una cena, una comida, el asador. O sea, platicas y comes. Pues en la misa vamos a encontrarnos con Dios y ahí vamos a platicar y a comer. Vamos a escuchar lo que Dios nos dice. Vamos a hablar con Dios. Va a haber esa comunicación. Y después va a haber esa donación. Cuando vas a casa del amigo, el amigo se dona en lo que te da, prepara la comida y te dice, mira, aquí está, esto se prepara de esta manera, esta salsa, esta ensalada, esta cosa. Pues en la Eucaristía Dios se nos da de alimento, que es todavía más grande. Esas son las dos partes principales de la misa: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero antes de la liturgia de la palabra hay una pequeña introducción y al final de la misa hay una conclusión, ritos iniciales y ritos finales. Primero, ir a la iglesia, a la misa. Vamos a la iglesia, nos sentamos y estamos ahí. Pues no es momento para revisar las últimas notificaciones en nuestro teléfono, sino prepararnos interiormente a lo que va a suceder. Silencio. Si queremos encontrarnos con Dios, necesitamos silencio. San José María decía, el silencio es el portero de la vida interior. Si no pasamos por ahí, no vamos a encontrarnos con Dios. Y es bueno que en esos momentos previos estemos ahí sentados en silencio. Decía el cardenal Ratzinger que los amigos pueden estar entre ellos en silencio. No hay silencio incómodo entre los amigos, porque están en comunión. Pues ahí en la iglesia ahí estamos en silencio. Podemos incomodarnos, pues hay que calmar nuestras ansias, aprender a estar en silencio con la iglesia, porque estamos ahí reunidos no porque nosotros hayamos querido, o sea, sí queremos estar ahí, pero la iniciativa es de Dios. Estamos ahí reunidos en nombre de Dios y de hecho así comienza la misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Estamos aquí reunidos en nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos ha dado la señal de la cruz como la nueva alianza, donde se sella la nueva alianza de Él con nosotros, una alianza que es de unión total, unión en el amor, unión en el conocimiento, que se va a realizar en plenitud en el cielo, pero que aquí ya está, porque se va a realizar el sacrificio de Cristo, se va a hacer presente el sacrificio de Cristo que ya se realizó una vez y para siempre. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, recordamos quiénes somos nosotros. Cuando nos bautizaron, se nos signó con el
la señal de la cruz en la frente. Y no solo el sacerdote, sino también los papás, los padrinos. Antes de entrar en la iglesia, el sacerdote va a la entrada y les pregunta, ¿qué quieren? Pues queremos la fe, queremos que sea bautizado, queremos la vida eterna. Muy bien, pues pásenle, vamos a asignar al niño. ¿Cómo quieren que se llame la criatura? No, pues que así. Pues ahora vamos a asignarlo con la señal de la cruz. Cuando entramos en la iglesia, se nos asigna con la señal de la cruz. Y cuando nos morimos, pues va el sacerdote a darnos la bendición final, para que se nos abran las puertas del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos y estamos esperando. Y en cuanto entre el sacerdote, nos ponemos de pie. El sacerdote se dirige en procesión, ya sea una procesión simple que va de la sacristía directamente al presbiterio, que es la zona donde se mueve el sacerdote, o a lo mejor hace una entrada solemne desde atrás para recorrer toda la iglesia, y él va en último lugar. Primero va la cruz, los ayudantes, el evangelio, el incienso, y al final va el sacerdote. Como al final de la creación viene el hombre que es el que va a ofrecer el mundo a Dios a través de su trabajo. Entra todos de pie y el sacerdote pues va en actitud de oración, no va saludando a la gente. Hey, ¿cómo están? Ay, qué bueno que viniste, ¿cómo sigues de tu enfermedad? Sino pues que va en oración. Y antiguamente, ahora no es una obligación, antes sí lo era, el sacerdote va repitiendo un salmo que dice: entro al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Aunque sea el sacerdote un viejito, pues va a renovarse, va al Dios que alegra su vida. Pues también nosotros que estamos participando ahí, pues ya sea con el canto de entrada, que es una oración a fin de cuentas, o sea, esos cantos que hay en la misa, son oraciones, son palabras dirigidas a Dios, palabras que nos recuerdan quiénes somos y qué estamos haciendo ahí. Pues estamos rezando también. O podemos también repetir esas palabras: entro al altar de Dios, me dirijo hacia el altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Entre el sacerdote es una reverencia al altar. Si está el sagrario ahí, primero saluda al sagrario con genuflexión, después hace reverencia al altar. Y ya a partir de ese momento ya no va a haber genuflexiones al sagrario, sino que todo, cuando pase por el centro, siempre se da una reverencia al altar, al igual los monaguillos. Pues el sacerdote llega al altar, hace reverencia y luego le da un beso. Pone las manos sobre el altar y le da un beso. ¿Por qué le da un beso al altar? Porque, como decíamos, el altar representa a Cristo. Y ese poner las manos puede representarse también como un abrazar a Cristo para saludarlo, darle un beso. Podemos imaginarnos también nosotros estando, por ejemplo, ante el niño en Belén, en el pesebre, y abrazarlo y darle un beso, estrecharlo contra nuestro pecho. El sacerdote durante la misa da 3 besos. Ese que te acabo de decir al inicio, al final, también al despedirse, va al altar, hace una reverencia, da un beso igual. Y hay otro beso intermedio que es al Evangelio. Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote dice: palabra del Señor, y le da un beso al Evangelio, porque es la palabra de Dios, es Dios, Cristo mismo también, que está ahí hablándonos. Entonces, primero da el beso, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Estamos ahí, como decíamos, en nombre de Dios, no porque nos hayamos puesto de acuerdo nosotros para ir a alabar a Dios, sino ¿qué es la iglesia? La iglesia es la unión de los fieles que creen en Dios, pero que están reunidos porque son convocados, son llamados, reunidos por Dios. La iglesia la hace Dios.
no nosotros. La iglesia es participar de Él cuando Él nos llama cuando nos crea, cuando nos bautiza, pues ahí nos incorpora a la iglesia. Y estamos ahí reunidos ya respondiendo a esa llamada que Él nos hace. Por eso, pues ya somos iglesia ahí. Cuando estamos ahí sentados esperando que el Padre, pues ya estamos siendo iglesia. Si el Padre entra a ese altar, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Que no es un saludo normal, no es cualquier, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿no? El Señor esté con ustedes, muchas gracias, muy bien, ¿no? Sino recordar que estamos ahí en presencia de Dios y queremos que Dios esté con nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y ahí hay un momento de silencio. No es que al Padre se le olvide cómo va lo que sigue, ahí se le olvidó. No, es un momento para hacer conciencia que somos pecadores, que necesitamos a Dios. Si tú piensas que no necesitas a Dios, pues no te va a servir de nada la misa, vas a estar ahí sintiendo que pierdes el tiempo. Jesús dijo, ¿quiénes son los que necesitan al médico? Los enfermos. Pues yo vengo por los enfermos. Los sanos no necesitan al médico. Pues todos los seres humanos estamos enfermos. Estamos enfermos porque tenemos las heridas del pecado original, estamos condenados a muerte y necesitamos que Dios nos dé vida. Pero no solo esas enfermedades físicas, que también en el Evangelio leemos como los enfermos se acercan a Jesús y Él los cura, sino también tenemos las miserias morales, las miserias del alma. Tenemos enfermedades corporales, las limitaciones físicas, mentales, psicológicas, afectivas, y tenemos miserias morales, tenemos la inclinación al pecado y somos pecadores. Por eso vamos ante Dios y decimos, Señor, yo soy una criatura muy limitada y te necesito para llegar a mi plenitud. Es más, tú eres mi plenitud y por eso vengo aquí a estar contigo y sé que tú no me rechazas, soy tu criatura y aunque soy miserable, tú por esa razón vienes y me recoges, me restauras, me curas, me vas curando, porque aunque me he alejado del pecado muchas veces, pues veo que el pecado tiene fuerza y que no me alcanzo a alejar y que recaigo y que pues vengo otra vez reconociendo que soy pecador. Para participar dignamente, reconozcamos nuestra indignidad. Pues hay unos momentos de silencio y ahí, Señor, yo soy pecador y he pecado en estas cosas y ya me confesé, o pues voy a aprovechar ahorita para confesarme, ahí está la cola, pues voy a formarme. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Nos golpeamos el pecho, que es un gesto de arrepentimiento, que es también como un signo de hay que romper ahí lo que hay adentro, que es duro, nuestro corazón, que se representa a veces como una piedra. Hay algunos salmos, algunos pasajes del Antiguo Testamento en que se recurre a esa imagen, damos un corazón de carne, un corazón nuevo. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, un espíritu firme para cumplir tus mandamientos. Quítanos este corazón duro e insensible, danos un corazón, pues lo golpeamos ahí para que se rompa. También comentando un padre de la iglesia la muerte de Cristo en la cruz y cómo se rompieron las piedras en ese momento. Dice, pues las piedras se rompen y a veces nuestro corazón tan insensible no se rompe ante la pasión de Jesús, ante su sacrificio. Entonces nos estamos acercando a esa renovación del sacrificio de Cristo, pues que estemos sensibles, que nos demos cuenta que necesitamos a Dios. Reconocemos nuestros pecados y en ese momento le decimos a Dios, le pedimos a Dios tres cosas. Dios nuestro, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eso lo dice el sacerdote, pero nosotros, pues, unirnos a esa oración, porque lo necesitamos. Queremos que nos lleve a la vida eterna, siempre pensando en que estamos aquí de paso. Como que ir a misa nos recuerda, hey, date cuenta que aquí lo importante es que Dios nos perdone nuestros pecados, que tenga misericordia y que lleguemos a la vida eterna. Y luego repetimos esas palabras que también leemos en el Evangelio: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Acudir a la misericordia, a que Dios tenga piedad de nosotros, pues es un grito constante en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vemos cómo los enfermos acuden a Jesús y le dicen: ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo, el ciego. Le gritaba: ten misericordia de mí. ¿Quién está por ahí? Es Jesús. ¿Qué pasa? Pues empezó a gritar: ten misericordia. Y Jesús se detiene. ¿Y qué quiere? Que vea. Pues locura. Los leprosos: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos que van tras Jesús, gritándole que tenga misericordia. Y Jesús se detiene y los cura. San Pedro mismo, no solo las enfermedades del cuerpo, sino las del alma. Después de la pesca milagrosa, están sobre la barca y al darse cuenta del gran prodigio, San Pedro reconoce la santidad de Jesús y su indignidad y lo abraza. Y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. No se lo decía en serio, pues porque lo estaba abrazando, para que no se alejara. Apártate de mí porque soy un pecador. Así le dice San Pedro en ese momento a Jesús. Después de que ya reconocimos que somos pecadores, que necesitamos a Dios, que sin Él no podemos nada, viene el Gloria, que se repite solo en los días de fiesta. Los domingos son días festivos, por lo tanto todos los domingos se dicen, salvo en Cuaresma y en Adviento. En esos tiempos litúrgicos penitenciales no se reza el Gloria en los domingos. El Gloria es una oración muy libre, una oración que brota de la admiración, que brota del amor. Hay varios tipos de oración. Está cuando pedimos perdón, cuando pedimos una gracia. Está la oración de alabanza, que es como la más perfecta, podemos pensar. En el cielo estaremos alabando a Dios para siempre. La alabanza reconoce la perfección, la belleza, la grandeza de Dios. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Pues ahí el Espíritu Santo está especialmente activo dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, alabando a Dios. Por eso es muy importante fijarnos en las palabras. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te oramos, te glorificamos. Tal. Estar con esa tensión hacia Dios, repitiendo lo que decimos. Como decíamos, en el cielo estaremos para siempre alabando a Dios. Y nada más, no haremos otra cosa. Y eso será nuestra felicidad. Mira, tengo aquí unas palabras de San Buenaventura. Dice: todo lo que ha creado el ser, refiriéndose a Dios, todo lo ha creado el ser y lo ha creado todo para su gloria, en el sentido de que ha creado a todos los seres para que alcancen la glorificación. Ahora bien, en ese estado de glorificación,
las criaturas se regocijarán más de la honra y de la gloria de Dios que de su propia glorificación. Dios nos ha creado para nuestra perfección. Él nos va guiando a nuestro bien. La gloria de Dios es que el hombre viva. Leemos en el Evangelio. Y también leemos otras palabras que dice Jesús. La gloria de mi Padre es que el hombre dé fruto y dé mucho fruto. Esa es la gloria de Dios, que ustedes se desarrollen, que ustedes crezcan, que ustedes florezcan, se perfeccionen en el bien, obviamente, en la verdad, que eso es el alimento de nuestra alma, de nuestra perfección. Pues dice San Buenaventura, pues Dios nos ha creado para nuestra glorificación, pero a fin de cuentas estaremos más contentos de que Dios sea glorificado que nosotros seamos glorificados. Pues Dios es glorificado en que nosotros seamos glorificados. Jesús lo dice también en el Evangelio cuando se acerca su pasión y muerte, habla de su glorificación y cómo su glorificación glorifica al Padre y cómo el Padre es glorificado en el sacrificio. Pues ahí en el Gloria, pues es un momento culmen que decimos en la misa. A veces se canta el Gloria y es un modo de alabar como con más afectividad, con más totalidad a Dios. Pues no, a veces incluso si estamos un poco acelerados podemos decir, uy, ya van a cantar el Gloria, esto se va a alargar, ¿no? Y empezarnos a inquietar. Por eso es importante pues darnos cuenta de lo que estamos diciendo en ese momento. Acabando el Gloria, viene la oración colecta, que es una oración especial del día. Todas las misas del mundo ese domingo dirá la misma oración colecta. Estamos unidísimos ahí, hay una unidad especial, podemos pensar de toda la iglesia. En ese momento, oremos, dice el sacerdote, y guarda un momento de silencio, como para disponer nuestra alma a la petición que le vamos a hacer. Y después extiende las manos. Leíamos en un punto del catecismo, en el video anterior, como esa actitud de orante. La iglesia orante se identifica como con esa imagen que hay en las catacumbas de la orante, con los brazos abiertos. Oremos, y dice el sacerdote esa oración. Hay 3 oraciones de ese tipo en la misa, que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, que dice el sacerdote igual con los brazos extendidos y que son propias de cada día, de cada celebración. Pues con esto se termina los ritos iniciales. Luego viene la liturgia de la palabra, que decíamos como esa parte en la que se conversa. ¿Por qué se llama así? Pues porque escuchamos la palabra de Dios. En la mesa de la palabra está la mesa del pan y la mesa de la palabra. Y ahí en ambas se nos comunica Dios, se nos entrega. Por eso es muy importante escuchar las lecturas. Así como procuramos ir a comulgar con devoción y recibir la hostia, que no se caiga ninguna partícula, y tener en nuestro interior, hablar con Jesús, que se nos ha dado en la comunión, pues también la palabra, que entre en nuestros oídos, que entre en nuestro corazón, que no se caiga entre que sale de la boca del que lee a que llega a nuestro oído, pues que no se pierda por ahí, sino que sea recibida en nuestro interior. Dios habla al principio y crea la realidad. Dios crea hablando. Así leemos en el Génesis, ese relato tan maravilloso. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que todo era bueno. Dios habla y crea. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, a la mujer, hombre y mujer los creó. Dios habla a través de la creación. San Pablo, en el discurso que da en Atenas, a los filósofos que andaban por ahí, les explica cómo Dios es conocible a través de las perfecciones creadas. O sea que Dios
a través de la naturaleza nos habla de sí mismo y podemos conocerlo en el mar, en la montaña. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia si Dios está hablando en todas partes? Pues porque, digamos que en la iglesia está en vivo y en la naturaleza está grabado. No es lo mismo escuchar Spotify que ir al concierto, que estar con el mismo cantante en vivo. Pues Dios ahí nos habla directamente. En la Biblia escuchamos relatos que a veces como que, y Dios ¿dónde encuentro a Dios en este relato? Pues son muchos libros. La Biblia son varios libros que se formaron en muy diversas épocas. Fueron autores muchas personas distintas. ¿Quién es el autor de la Biblia? Pues es palabra de Dios. Dios es autor, pero también el hombre. Tanto Dios como el hombre. Como Jesús es Dios y hombre, así también la Biblia es formada por Dios y por el hombre. Por hombres que forman parte de una cultura. Todo el Antiguo Testamento, pues, por hombres que forman parte del pueblo judío. Y el Nuevo Testamento, por judíos que conocieron a Jesús y que hablan con los paganos también y que reciben también parte de la sabiduría pagana, que es sabiduría auténtica y que les ayuda a plasmar también esos contenidos revelados. Pero nosotros no somos judíos. A lo mejor hay algún judío que se ha convertido al catolicismo y pues él sí es judío y pues entenderá quizá un poco más. Pero si yo no formo parte de esa cultura, pues a mí, ¿qué me va a decir? Pues es que nuestro bautismo, nuestra fe en el Dios uno y trino que nos ha redimido, pues nos configura todavía más que lo que a un judío lo configura la pertenencia a ese pueblo. Nos dice muchísimo, nos dice mucho y hemos de procurar tener los oídos abiertos. Como decíamos, el Antiguo Testamento, generalmente los domingos, en tiempo de Pascua no, pero en el resto del año, generalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento. Dios empieza a hablar ahí. Bueno, Dios empieza a hablar y crea, decíamos, en una revelación primera. Y ya con los libros del Antiguo Testamento hay una palabra de Dios que nos ayuda a entender el plan de salvación que tiene para nosotros. Nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. El hombre es un misterio, pero Dios conoce quién es el hombre y nos lo da a conocer. Nos habla de nuestra gran dignidad, de todo lo que nos quiere, de cómo Él es el creador y Él es el que nos va dirigiendo, y cómo cuando vamos con Él todo va bien, y cómo cuando nos separamos de Él las cosas van mal. Esa es la enseñanza constante en el Antiguo Testamento. Dios va instituyendo ritos, Dios va instituyendo leyes, Dios va hablando con metáforas, con analogías que usan los profetas. Dios va prometiendo unos bienes impresionantes. Va generando una expectación en el pueblo de que va a venir alguien que nos llevará a Dios, alguien que va a instituir la paz, alguien que tendrá sobre sí el poder, que nos llevará a la completa libertad, el Redentor, el Salvador, el Mesías, el que es ungido, como son ungidos los reyes de Israel, los profetas, los sacerdotes. Alguien que va a ser el sacerdote, el profeta, el rey, el Hijo de Dios, va a venir. Pues ese es el pueblo judío, todos sus escritos que nos llevan a entender quién es Jesús. Hubo una herejía en el siglo II que negaba que el Antiguo Testamento fuera palabra de Dios. Marción, un converso al cristianismo, que dijo: ok, el Dios de Jesús es el auténtico Dios que se ha revelado. En cambio, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento no es un Dios, es una criatura, un demiurgo, una realidad intermedia entre Dios y los hombres, que
que ha revelado una ley dura, una ley que hay que despreciar, hay que rechazar. Todo lo antiguo hay que rechazarlo, no es palabra de Dios, en cambio todo lo nuevo sí. Pues esa herejía de origen gnóstico, o sea, de un origen que es el principio del mal, el principio del bien, desde siempre, que es una herejía, pues esa herejía fue combatida por los padres de la iglesia, especialmente por San Ireneo, que habló con mucha claridad y explicó pues lo que ya sabemos, lo que Jesús mismo hace, que es tomar las antiguas tradiciones y llevarlas a plenitud. Jesús mismo dice, yo no vengo a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Se lee la primera lectura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y luego viene el Salmo. El Salmo, que es un canto. El libro de los Salmos es un libro de las oraciones del pueblo judío. Son 150 salmos que se cantaban, la mayoría de ellos, y se recitaban en diferentes épocas del año, en diferentes circunstancias de la vida del pueblo, que expresan alegría, que expresan tristeza, dolor, confianza, arrepentimiento. Todos los sentimientos están ahí frente a Dios. Y Dios nos habla en la primera lectura y nosotros respondemos con el Salmo, que como decíamos muchas veces se canta. Y está bien que sea cantado. Después viene la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, generalmente de las cartas de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles o de las otras cartas católicas que tenemos, las cartas de San Pedro, de Santiago, de San Judas. Acabando eso, hay un cambio. Hemos estado todo ese tiempo sentados, escuchando, respondiendo el Salmo, segunda lectura, y ahí hay un cambio. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Es un canto de alabanza. Vamos a alabar a Dios. Es una invitación a la alabanza. Se lee la antífona del Evangelio y después viene ya la proclamación del Evangelio. El sacerdote va al ambón, inciensa, si es que hay incienso, y después se inclina reverentemente, ya sea ante el altar o ante el ambón, y dice una oración en secreto, solo con su mente, que dice así: purifica, Señor, mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu evangelio. Nuevamente es un llamado desde la humildad. Voy a leer el evangelio, no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Y no solo palabra de Dios como el Antiguo Testamento, que decíamos que es palabra de Dios auténtica, sino que es Jesús mismo que nos va a hablar. El verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Por eso nos ponemos de pie y estamos atentos. Y el sacerdote dice: Señor, ayúdame de verdad a ser puro, que mi corazón y mis labios sean puros, para que pueda proclamar dignamente tu evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San, y ahí pueden ser Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El sacerdote signa el libro y se signa a sí mismo, en la frente, en los labios, en el pecho y todo su ser. En la frente, pues porque vamos a escuchar con nuestra inteligencia, nuestros labios, porque vamos a proclamar después con nuestras acciones, con nuestras palabras, que somos hijos de Dios. Y en nuestro corazón también, para que amemos a Dios sobre todas las cosas. Después de leer el Evangelio, proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el libro y dice otra oración en ese momento: las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Pedimos nuevamente a Dios esa pureza.
Al terminar el Evangelio pueden sentarse y viene la homilía. Y el sacerdote nos entrega, digamos, la palabra de Dios para que la podamos procesar. Aunque ya la hemos escuchado, pues necesitamos entender cómo eso se aplica a nosotros. El Espíritu Santo también nos mueve y actúa dentro de nosotros y nos ayuda a entender ya directamente lo que lee el sacerdote en el Evangelio. Pero con la homilía viene a reafirmar eso, como que es también un puente entre lo que hemos leído y lo que vamos a celebrar en ese momento. Es una explicación, una adaptación a nuestras circunstancias. Es importante que el sacerdote prepare la homilía y hable de lo que tiene que hablar y no se disperse en otras cosas. Y a veces sucede que no la prepara y que se dispersa en otras cosas. Y nosotros que estamos ahí y tenemos sentido sobrenatural, caridad, pues rezamos por el sacerdote y le pedimos a Dios: Señor, ilumínalo para que haga bien su trabajo. Te pido perdón pues porque a lo mejor no está haciendo bien, está confundiendo más a la gente. Y obviamente pues después no comentar con el vecino: oh, fíjate que el padrecito no sé qué, no sé qué, pues las miserias ajenas, sino más bien pues en silencio rezar por él. Si hay un momento dado en el que nos cansamos mucho de ese modo de, pues vamos, podemos ir a otra iglesia, no pasa nada. Pero sobre todo, pues tener esa visión sobrenatural y esa caridad. Ojalá y todos los sacerdotes nos esforcemos por preparar muy bien la homilía, por hablar de lo que tenemos que hablar. Acabando la homilía, las solemnidades, los domingos, nos ponemos de pie y recitamos el credo. Es una oración preciosa. Es un compendio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la estructura del credo. Dios creador. Todo lo visible y lo invisible. Realmente Él es el poderoso, el que está antes de todo y después de todo. El que es el fin, el origen y el fin. Creo en el Hijo. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Cuenta Bishop Barron que una vez se acercó una persona y le preguntó: oye, ¿esos tienen algún significado? Dios de Dios, luz de luz, pues, ¿qué se trata eso? Entonces, con mucha paciencia, le explicó cómo el credo es el símbolo niceno-constantinopolitano que se formó en esos concilios de Nicea y de Constantinopla, que explican la fe. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El Hijo es Dios, no es una criatura, porque existió esa herejía en los primeros siglos. Arrio afirmaba que Jesús era el Logos, que ese Logos no era Dios, sino que era una criatura, perfectísima, más perfecta que el resto de la creación material, pero era criatura. Y el concilio dice: no, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y luego cuenta la historia de la salvación, que por nosotros los hombres y por la salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En esas palabras, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, se hace una pequeña reverencia, recordando la encarnación, ese momento magnífico en el cual Dios entra en nuestra historia. Continúa el Espíritu Santo, hablamos de la iglesia, de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuevamente recordamos que estamos aquí de paso, que este mundo tiene una culminación que es la contemplación del cielo, la contemplación de Dios en el cielo. Por eso en la misa pues se nos inflama el alma en la esperanza de estar con Dios para siempre. Y ya que hemos escuchado la palabra de Dios y cómo las promesas de Dios se cumplen y cómo todo obedece al designio amoroso de Dios, continuamos de pie y le pedimos a Dios. Toda la iglesia unida le pide a Dios algunas cosas, que es la oración de los fieles. Y ahí se pide
a Dios pues por las circunstancias, por los pobres, por los gobernantes, por los enfermos, por los que estamos aquí reunidos, etc. El sacerdote termina esa oración y comienza la segunda gran parte de la misa que veremos en los siguientes videos. Pues hasta aquí el día de hoy y hasta la próxima.